Perfecto, muchas gracias, chicos. Bueno, vamos en todo caso a iniciar nuestro curso de terapia cognitivo-conductual en niños y en adolescentes. ¿Listo? Pero antes de ello, quiero preguntarles sobre qué conocen acerca del modelo cognitivo-conductual. ¿Listo? ¿Qué creen que aborda? ¿Qué podemos comentar acerca del modelo? A ver, Araceli, creo que tienes la mano levantada, creo que quieres participar. Carmen nos comenta es la conducta aprendida por el niño. Renan, pensamientos y conductas, ¿cierto? Lucero, aquello cognitivo, relación con los pensamientos. Aborda test psicológicos o psiquiátricos en conducta, nos comenta Patricia. Buenas noches, Gadi. Más creo el manejo de las emociones también es parte de la conducta de los niños, el comportamiento, emociones y el aspecto psicológico nos comenta Angie. Así es, chicos, ¿no? El modelo cognitivo-conductual, ¿listo? Es este modelo de tratamiento en el cual nosotros lo utilizamos para diversos trastornos mentales, ¿listo? Es decir, a través de este modelo nosotros vamos a ayudar a nuestros pacientes, es decir, a los niños o a los adolescentes, a que estos puedan cambiar sus pensamientos, ¿sí? Por lo tanto, sus emociones, sus conductas y sus respuestas fisiológicas que son disfuncionales, ¿bien? Que son desadaptativas y estas se cambian por otras más adaptativas o funcionales. Así es, Patsy. Es una herramienta muy útil para poder abordar desafíos emocionales. ¿Listo? A ver, dentro de lo que es la terapia cognitivo-conductual, nosotros buscamos identificar pensamientos irracionales. ¿Listo? Los pensamientos irracionales provocan un sufrimiento o provocan un malestar en los pacientes. Lo vamos a ver con ejemplos más adelante. ¿Listo? Mediante un trabajo de autoanálisis que realiza nuestro paciente, el adolescente, el terapeuta va a ser como esta guía, este facilitador para promover y supervisar el identificar los pensamientos irracionales, además de otras actividades, otros tipos de herramientas que nosotros vamos a ir empleando. ¿Bien? Entonces, el propósito de la terapia cognitiva conductual consiste en reducir el malestar emocional proporcionando recursos psicológicos, proporcionando herramientas, estrategias para que nuestro paciente pueda afrontar los distintos desafíos de la vida. ¿Sí? Entonces, nosotros buscamos ello. Bien, reducir el malestar de los pacientes. A ver, de manera muy breve, vamos a ver acerca de la evolución de la TCC. ¿Sí? Cuando yo me refiero a TCC, es la terapia cognitiva conductual. Bien, podemos ver lo que es la primera generación, es decir, el conductismo. Bien, que nació en 1950. Fue como una rebelión en contra del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis abordaba más el inconsciente, ¿cierto? Entonces, los conductistas buscaban algo más objetivo, que era la conducta observable. Bien, de esta forma tenemos el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante dentro de la primera generación. Por otro lado, tenemos la segunda generación que sería la cognitiva, ¿bien? Que surge en la década de los 70 con el surgimiento, pues, de la psicología cognitiva. Y aquí tenemos a Albert Ellis y su terapia de la TEC, ¿cierto? A Aaron Beck
con su terapia cognitiva, Azurila y Goldfried con las terapias de resolución de problemas. ¿Listo? Ellos dentro de la segunda generación. Y finalmente, en la tercera generación tenemos los contextuales, que surgen entre 1990 y el 2004. Bien, en el cual ellos son más sensibles al contexto y a las funciones de los fenómenos emocionales de las personas. ¿Bien? Entonces, realiza o hace uso de estrategias de cambio que estas están basadas en la experiencia del sujeto, pero también en el contexto donde éste se desenvuelve. Bien, esta es una pequeña evolución de la terapia cognitivo-conductual. ¿Listo? Y ahora vamos a ver acerca del condicionamiento clásico. ¿Bien? A ver, sabemos que este fue dado por Iván Pavlov, en el cual él realizó un aprendizaje asociativo. ¿Sí? Es un método mediante el cual se asocia un estímulo condicionado con otro incondicionado. A ver, vamos a tratar, ¿sí?, de manera más específica lo que él nos propuso. ¿Listo? Ok. A ver, antes del condicionamiento. ¿Listo? ¿Qué hizo? Le presentó al perrito un estímulo incondicionado, que sería la comida. ¿Bien? Por lo tanto, al presentarle este estímulo, que es la comida, al perrito, este comienza a salivar. ¿Bien? ¿Qué sería una respuesta incondicionada? ¿Por qué? Porque aún no se ha condicionado, es decir, aún no se ha dado este aprendizaje asociativo. ¿Listo? Después le presenta un estímulo neutro. Bien, que en este caso sería la campanita, el sonido de la campana. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, el perrito no emite una respuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un estímulo neutro. ¿Listo? Ahora, vamos a ver el condicionamiento. En este caso, Pavlov presenta tanto el sonido, ¿sí?, de la campana junto con la comida. ¿Listo? Entonces, de esta forma, el perro ya comienza a realizar una respuesta incondicionada que sería la salivación. ¿Sí? Es decir, que el perrito ya está asociando ambos estímulos. De esta forma, posteriormente, se le presenta solo la campana, que ya sería un estímulo condicionado, y por lo tanto, el perrito emite la salivación. ¿Por qué? Porque ya hubo un aprendizaje en conjunto, es decir, un aprendizaje asociativo de que cuando suena la campana es porque hay comida, ¿cierto? Entonces, de esta forma realiza lo que es el aprendizaje asociativo con el condicionamiento clásico. Listo. A ver, vamos a ver principios de este condicionamiento. Tenemos el principio de la adquisición. ¿Listo? Ese es en el cual el sujeto, es decir, la persona, empareja el estímulo incondicionado con el estímulo neutro. ¿Sí? Es decir, asocia el estímulo incondicionado y el estímulo neutro. ¿Bien? Este es el principio de adquisición. Entonces, según este principio, chicos, ¿hay alguna duda? Por favor, tengan cuidado con sus micrófonos. Entonces, según este principio, cuanto mayor sea el número de emparejamiento, mayor es la probabilidad que se produzca la respuesta condicionada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayor sea el número que nosotros le presentemos la comida y la campana, ¿sí?, mayor será la probabilidad de poder realizar la salivación.
de emitir esta respuesta condicional. ¿Listo? Esto nos dice el principio de adquisición. Pasamos al principio de discriminación. En este se dan respuestas específicas a estímulos específicos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, necesitamos nosotros diferenciar entre el perro que me mordió y el resto de perros, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos los perros muerden, ¿sí? Específicamente, tal perro con tales características fue el que me mordió. Bien, entonces, a través de este principio de discriminación, nosotros vamos a diferenciar los estímulos. Por lo tanto, es la capacidad de distinguir entre el estímulo original, que sería el perro que me mordió, y el estímulo con características emocionales. A ver, tengo que distinguir entre el estímulo, que el perro me mordió, sería mi estímulo, y los otros estímulos que tienen características similares, pero que no necesariamente van a tener la misma manifestación comportamental. ¿Listo? Entonces, esto nos permite el principio de discriminación. En cuanto al principio de extinción, nos comenta lo siguiente. Si el estímulo condicionado no va acompañado de vez en cuando por el estímulo incondicionado, la respuesta condicionada desaparece. Por ejemplo, si tocamos las campanas repetidas veces, pero la comida no aparece, entonces, ¿qué va a pasar? Pasa que el perro va a desaprender este aprendizaje asociativo, ¿sí? Y por lo tanto dejará de emitir la salivación, ¿sí? Entonces, este es el principio de extinción. Ahora, Mariana, ¿por qué es importante esto? Porque esto lo utilizamos también para la modificación de conducta. ¿Y cómo? Lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros queremos modificar la conducta, nosotros hacemos uso de estos tipos de principios. ¿Bien? A ver, nos vamos con el condicionamiento operante. Bien, dado por Skinner. ¿Qué decía Skinner? Que gran parte de la conducta de la persona no es voluntaria ni tampoco es provocada por estímulos de reacciones reflejas. Entonces, muchas de nuestras conductas son emitidas y controladas por sus consecuencias. Él trabajaba mucho con consecuencias. ¿Listo? Listo. De esta forma, él realizó la cajita de Skinner, ¿sí? ¿Qué pasaba? Que cuando la ratita, ¿sí? Pulsaba, aquí en este puntito que observamos, que es el pulsador, entonces recibía alimento en el distribuidor de alimento. ¿Qué pasó? Que esta consecuencia de su comportamiento hizo que él pueda aprender y decir, ¿no? Ah, si yo pulso tal botón, entonces voy a generar comida. Y este distribuidor de alimentos sería la consecuencia de la conducta. ¿Listo? Entonces, esto también se utiliza cuando nosotros realizamos la modificación de conducta. ¿Listo? Vamos a ver cómo. Tenemos los principios del condicionamiento operante. ¿Sí? El primer principio es el reforzamiento. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el reforzamiento? Es este incremento en cuanto a la frecuencia de una conducta, cuando le siguen consecuencias, ¿sí? Recordemos que en el condicionamiento operante trabajamos mucho con consecuencias, ¿sí? Importante tenerlo en cuenta. Entonces, el reforzamiento hace que nosotros incrementemos
ciertos comportamientos por las consecuencias que vamos a recibir. ¿Listo? De esta forma tenemos dos tipos de reforzamiento. El reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo. ¿Listo? El reforzamiento positivo hace referencia a esos estímulos que yo le presento a mi paciente después de una conducta desempeñada. ¿Sí? Y yo al presentarle este estímulo, voy a hacer que la frecuencia de esta respuesta aumente. ¿Listo? Y el reforzamiento negativo también es el incremento de una conducta, pero la diferencia es que yo retiro un estímulo aversivo, un estímulo desagradable. ¿Listo? Entonces, para que nosotros podamos diferenciar entre reforzamiento positivo y reforzamiento negativo, la diferencia está ¿en qué? En que en el positivo yo le presento, yo le doy a mi paciente un estímulo para que la frecuencia de la conducta aumente. Sin embargo, en el negativo yo retiro, yo quito, ¿sí? Elimino un estímulo aversivo, desagradable, para que la conducta comience a elevarse en cuanto a su frecuencia. ¿Bien? A ver, vamos a ver algunos tipos de reforzadores positivos. ¿Listo? Tenemos los reforzadores sociales, que son elogios, aprobaciones, verbalizaciones, expresión no verbal. Por ejemplo, si nuestro niño realizó algún tipo de actividad o una conducta esperada, funcional, adaptativa, nosotros podemos utilizar reforzadores sociales, tales como buen trabajo, muy bien, abrazar, aplaudir, ¿sí? Son reforzadores sociales que nosotros podemos utilizar. Ahora, es importante también tener en cuenta de que podemos crear una dependencia a nuestro niño, es decir, va a querer que siempre lo elogiemos, entonces va a realizar ciertas conductas solo con la finalidad de tener un reconocimiento, ¿sí? Por lo tanto, es importante enseñar a nuestro niño, ¿sí? A nuestro niño adolescente, a que ellos puedan autorreforzarse a sí mismos y no esperar un reforzador de otros. Porque ¿qué pasa si no hay alguien que le refuerce y está acostumbrado a este tipo de reforzadores? ¿Sí? Por ahí puede haber algún desequilibrio. Entonces, sí podemos usar, pero con moderación. ¿Bien? Para no crear esta dependencia a los reforzadores sociales. De la misma forma con los reforzadores materiales, ¿sí? Que estas son recompensas ya más reales, físicas, como juguetes, dinero, fichas, entre otros. En cuanto a los reforzadores primarios, es básicamente la satisfacción de necesidades básicas y los reforzadores de actividad hace referencia a realizar actividades que son preferidas para nuestro paciente, ya sea de manera social, es decir, salir con los amigos, o de manera individual, como ir al cine solo, leer, nadar, dependiendo ya de cada uno de los gustos de los pacientitos. ¿Listo? A ver. La terapia cognitivo-conductual, chicos, se sustenta en una determinada teoría. ¿Listo? Hay muchas investigaciones también que validan este tipo de terapia y pues el abordaje que realiza con el modelo cognitivo-conductual. ¿Sí? Se basa en una colaboración activa. A ver, chicos, ¿por qué creen que es necesario una colaboración tanto del paciente como del terapeuta, del psicólogo? Los voy a leer en el chat. ¿Por qué es importante esta colaboración activa? En el caso de los niños, también con los papitos, ¿cierto? La colaboración de los padres, si es posible de los profesores. ¿Por qué creen que es importante esta colaboración
entre los pacientes y el psicoterapeuta. A ver, Gadi, porque se les estimula a mejorar. Ujú, así es. ¿Qué más? A ver, Renan, porque hay mayor compromiso en el consultante. Perfecto. Supongo que porque dejan tareas y si no las cumples no funciona la terapia, nos comenta Pan. A ver, Diana, para recibir una retroalimentación de lo que está funcionando también, ¿cierto? En el paciente. Elizabeth, porque no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Jacqueline es muy importante para el mejoramiento del niño. Tienen que ir a la mano el terapista y los padres para lograr el objetivo que estamos buscando, es decir, mejorar la conducta, ¿cierto? En algunos casos, así es. Nosotros necesitamos el compromiso de los padres. A ver, cuando viene un adolescente o un niño, en muchos casos pasa que ellos no tienen una conciencia de que algo está mal, ¿sí? De que algo no está funcionando. E incluso me ha pasado que mis pacientes me dicen, yo no necesito terapia. Los que necesitan terapia son mis padres, ¿sí? Suele pasar, ¿sí? Suele pasar que hay hay pacientes que tienen poca colaboración, ¿sí? Para eso es importante que nosotros podamos buscar la manera de hacer una alianza, ¿sí? Con nuestro paciente. ¿Sí? Donde nosotros no juzguemos su punto de vista, solo escuchemos, ¿bien? Y realizar una alianza, ¿para qué? Para que él poco a poco pueda tener un compromiso, ¿sí? Pero importante también tener mucho contacto con los padres, ¿sí? Porque como bien decía un comentario, hay tareas que se dejan, que son actividades terapéuticas, pero ¿qué pasa si no lo hacemos? Sabemos que en 45 minutos, una vez a la semana, dos veces a la semana, no podemos trabajar bien, efectivamente, si es que no hay un apoyo, si es que eso no se refuerza en casa. ¿Listo? Entonces, sí es importante esta colaboración y compromiso con los padres. Y en muchos casos también me ha pasado que me dicen, bueno, aquí le dejo a mi niño, ¿sí? Entonces usted ayude a resolver el problema. Y no es así, ¿cierto? Para empezar, el niño no es un problema, sino la conducta que está teniendo es el problema, ¿sí? Eso es importante diferenciar. E incluso parte de la intervención es la psicoeducación a nuestros papitos. ¿Por qué? Pasa que los papitos les dicen a los niños, por ejemplo, eres un desordenado. Y nosotros tenemos que enseñar a que realmente no se califica a la persona, sino a la conducta, a la situación. Es totalmente distinto decirle, Juancito, eres desordenado, a decir, Juancito, tu cuarto está desordenado, ¿cierto? Al decir tu cuarto está desordenado, no estoy etiquetando a mi niño. Siempre recordemos que las palabras de los padres, de los profesores y de los psicólogos que trabajamos con los niños, es importante tener cuidado a cómo nos referimos con ellos, porque ellos son como esponjitas que van a absorber. Entonces, si mi mamá o mi papá me dijo que yo no puedo, que no soy inteligente, entonces yo creo que realmente no soy inteligente. Y esto poco a poco se va a ir cristalizando llegando a una adolescencia, quizás con una baja autoestima, con pensamientos limitantes, llegando a una adultez también con ciertas dificultades, por estos pensamientos que van a ir introduciendo los papás, ¿sí? Por eso es una colaboración activa, ¿listo? Por otro lado, es una terapia breve y tiene un plazo predeterminado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una terapia con estructura, ¿sí? Particularmente, ya de manera muy personal en cuanto al ámbito profesional,
Trabajo mucho con las estructuras, es decir, sesión 1, que es lo que realicé, la fecha, el objetivo y las herramientas que utilicé con mi niño, con mi adolescente o con el adulto, ¿sí? Es una terapia estructurada y es una terapia objetiva. Se concentra en problemas actuales, fomenta mucho lo que es el autodescubrimiento, es decir, qué pensamientos, qué ideas irracionales estoy teniendo, ¿sí? ¿Qué ideas irracionales puedo modificar? Y fomenta también la experimentación a través de muchas herramientas que vamos a ver en las próximas sesiones. Aboga por un modelo de aprendizaje sobre la base de adquisición de nuevas habilidades. ¿Listo? Hay manuales que yo también se los voy a estar compartiendo para que ustedes apliquen en sus sesiones. A ver, la TCC se basa en el supuesto de que las emociones y las conductas, es decir, lo que sentimos y lo que hacemos, constituyen en su mayor parte un producto de las cogniciones, es decir, de los pensamientos, ¿sí? Y que de esta forma, por consecuencia, las intervenciones cognitivo-conductuales pueden generar cambios. ¿Cómo es esto? Si yo modifico mi pensamiento, también la emoción y por lo tanto la conducta. ¿Sí? Vamos a ver esto más adelante con un ejemplo más detallado. Bien, a ver, existe un interés muy fuerte, creciente por la aplicación de esta terapia cognitiva conductual a niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado la eficacia que tiene este modelo terapéutico. ¿Sí? Por lo tanto, se han realizado muchos estudios que evidencian ello. ¿Listo? A ver, la terapia cognitivo-conductual se concentra en la relación entre pensamientos, sentimientos y conductas. ¿Sí? Tres relaciones, ¿sí? Tres áreas que nosotros nos vamos a ir enfocando. ¿Sí? Como ya ustedes en un inicio lo comentaron. Entonces, se ha evidenciado, como les decía, por estudios, que tiene efectos positivos en el tratamiento de toda una serie de problemas psicológicos, que estos son frecuentes en las poblaciones jóvenes. ¿Listo? A ver, ¿cuáles son los objetivos de la terapia cognitivo-conductual? El primer objetivo es disminuir el pensamiento disfuncional, es decir, disminuir las ideas irracionales, las creencias irracionales, las distorsiones cognitivas. ¿Listo? Yo les voy a compartir cuáles son dos PDFs, uno de las distorsiones cognitivas y otro de las ideas irracionales, y lo vamos a estar abordando ya en las próximas sesiones. También es incrementar las habilidades del autocontrol, tanto en niños como en adolescentes, optimizar la capacidad de resolución de problemas y fomentar habilidades sociales. Recordemos que en el modelo de la terapia cognitivo-conductual buscamos no solo reducir el malestar, ¿sí? Reestructurar pensamientos, modificar lo que es conducta, sino también que nuestro paciente pueda desarrollar nuevas habilidades. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la TCC? Que la situación en sí misma, es decir, la situación objetiva, no es lo que realmente nos afecta, sino son los pensamientos. ¿Sí? Es decir, que la forma en cómo yo interpreto tal situación es lo que me va a generar una emoción. ¿Bien? Por lo tanto, voy a emitir conductas. ¿Listo? A ver, por ejemplo, si en una situación, a ver, mi papá comenzó a gritar. ¿Listo? Esta es la situación objetiva. La forma en cómo yo interpreto esto es a través de mi pensamiento. Y voy a pensar lo siguiente, mi papá se va a enojar, mi papá está enojado, me va a pegar y me va a botar de la casa. ¿Listo? Este es el pensamiento que yo pude elaborar ante la situación.
¿Cuál es mi emoción? Tristeza, angustia, preocupación, ansiedad. ¿Y cuál es mi conducta? Quizás me voy a escapar o me escapo de mi casa. ¿Listo? De esta forma, nosotros vamos a ir identificando a través de los registros que ya lo vamos a ir viendo, cómo es el pensamiento de nuestro adolescente, las emociones y cuáles son las estrategias comportamentales que tiene para poder enfrentar dicha situación. A ver, aquí vemos un ejemplo más claro. La situación, ¿listo? Sería la siguiente. Juancito camina por la calle tras un día de trabajo e inesperadamente se cruza con un conocido, pero este no lo saluda y parece ignorar. ¿Listo? Esta es la situación en sí. Objetiva, observable. Bien, vamos a ver primero el proceder perjudicial. ¿Listo? Que provoca un malestar en nuestro paciente. Entonces, Juancito elabora un pensamiento. ¿Cuál sería este pensamiento? ¿Cómo me va a ignorar? Seguro no le caigo bien. ¿Quién se cree? ¿No? Se cree mejor que yo. ¿Listo? Este es el pensamiento que ha generado nuestro paciente. Por lo tanto, genera lo que es un sentimiento. En este caso, tristeza y rechazo. ¿Listo? En cuanto a la reacción física, que hace referencia a los cambios corporales, más que todo en sensaciones, ojo, ¿sí? Sensaciones corporales, sería nudo en el estómago, agitación, ¿sí? Que quizás temblor, ¿bien? O le quemaba el estómago, entre otros. Son sensaciones corporales que Juan, en este caso, ha emitido o ha manifestado. Y finalmente, la conducta. En este caso, ¿qué hizo Juan? Se fue procurando que este conocido no lo vea y por lo tanto ignora a esta persona. ¿Listo? Podemos ver que un pensamiento que tiende a ser perjudicial puede emitir un sentimiento, una reacción física y una conducta que no es favorable en el paciente. Bien, pero ahora vamos a ver lo que un procedimiento favorable. ¿Listo? A ver, en este caso, Juan piensa que tal persona parecía atareado y probablemente no lo ha visto. Quizás esta persona estaba preocupado, quizás esta persona está en otro tipo de pensamiento, entre otras. ¿Bien? Ese es un pensamiento favorable, no lo está tomando personal. ¿Bien? A ver, en cuanto al sentimiento, quizás cierta incertidumbre, ¿no? Porque qué estará pasando esta persona, pero nada más. Reacción física, ninguna, se siente íntegramente bien. Y en cuanto a la conducta que emite Juan, es el siguiente. Se acerca, saluda a tal persona y le da el paso. ¿Listo? Aquí podemos ver dos tipos de procedimientos. ¿Y desde dónde inicia? Desde el pensamiento. ¿Listo? Entonces, importante nuevamente, chicos, los niños en un inicio, cuando son pequeños, hacen caso mucho a los pensamientos de los papás. Si mi papá me dijo que yo no sirvo para nada, entonces no sirvo para nada. ¿Sí? Pero si mi papá me dijo que yo puedo, que yo soy inteligente, que yo soy capaz, que soy buena persona, entre otros, entonces este pensamiento poco a poco o esta creencia se va a ir cristalizando, consolidando. ¿Bien? Ahora, importante también cuando nosotros trabajemos con adolescentes, ver, indagar sobre el pensamiento que está teniendo. ¿Sí? Y eso ya lo veremos en las sesiones posteriores. ¿Listo? A ver, el modelo de la TCC sugiere
que las primeras experiencias y la educación temprana conduce al desarrollo de una forma fija y rígida de pensar, lo que les estaba comentando. Y estos son creencias y esquemas nucleares. ¿De dónde mi niño va a desarrollar esta creencia y esquema nuclear? De su entorno más próximo. ¿Y cuál es el entorno más próximo del pequeño? La familia, ¿cierto? Y la escuela. Bien, entonces, importante que nosotros, cuando trabajemos con los papás, psicoeducarlos. Parte de la intervención que nosotros como psicólogos realizamos es la psicoeducación a los padres de familia. Bien, a ver, la información y las experiencias novedosas o nuevas se van a evaluar en función a estas creencias nucleares, ¿sí? Estas creencias y esquemas nucleares. Por ejemplo, tengo que triunfar, porque si yo no triunfo, soy un fracaso. Si yo no saco 20 en mi examen, entonces soy un fracaso. Si yo no puedo tal cosa, entonces yo soy insuficiente. ¿Bien? ¿De dónde mi niño o mi adolescente ha aprendido esto? De las creencias y esquemas nucleares. ¿Y de dónde nosotros partimos estas creencias o de dónde se forman estas creencias? De las primeras experiencias, chicos, y de la educación temprana. ¿Y con quiénes son las primeras experiencias? Con los padres. Importante considerar esto. A ver, vamos a ver con ejemplos lo que hemos estado abordando. ¿Listo? A ver, las creencias y los esquemas nucleares son desencadenados o son activados por acontecimientos importantes. ¿Sí? Es decir, todo el sistema de creencias de nuestro adolescente, bien, este tipo de creencias va a ser activado cuando haya un acontecimiento importante. Por ejemplo, la llegada de los exámenes. ¿Listo? Para mi paciente es importante la llegada de sus exámenes. Bien. Entonces, estas creencias que ya están activadas conduce a una serie de supuestos. ¿Sí? Por ejemplo, para sacar una buena nota, tendré que pasarme el día entero estudiando. Es un supuesto, ¿cierto? Y esto, a su vez, genera toda una corriente de pensamientos automáticos, ¿sí? Ojo, pensamientos automáticos, que estos están relacionados con el paciente en particular. Por ejemplo, la única explicación es que yo soy tonto. ¿Sí? Son pensamientos automáticos. Entonces, para poder comprender mejor esta diapositiva, el primer paso son estas creencias y esquemas nucleares, que son activados por sucesos importantes. De esta forma se genera una serie de supuestos, ¿sí? Y a la vez pensamientos automáticos, que estos pensamientos automáticos se relacionan ya con la persona. Soy un tonto. ¿Listo? La única explicación es que soy un tonto. A ver, a su vez, estos pensamientos automáticos generan emociones, como ya lo hemos visto anteriormente. Yo pienso, yo siento, por lo tanto, actúo. Entonces, estos pensamientos van a generar emociones, en este caso, ansiedad y tristeza. ¿Listo? También conductas, ¿sí? Por ejemplo, no salir de casa y quedarse estudiando todo el tiempo. Y cambios somáticos, es decir, sensaciones corporales del organismo, ¿no? Como pérdida del apetito,
alteraciones en el sueño, en cuanto a sensaciones, la tensión muscular, el dolor de cabeza, el que me queme la boca y el estómago, entre otros. Bien, entonces, esto, lo que vemos en pantalla, es importante que nosotros le expliquemos a los padres como una forma de educarlos y que nosotros también vayamos indagando los pensamientos y las creencias y esquemas nucleares que tiene nuestro paciente. Porque si yo, conjunto con mi paciente, identificamos ello, reestructuramos a través de una herramienta, entonces vamos a darle estas estrategias al adolescente para afrontar de una manera más saludable cualquier situación que se le presente en la vida. Listo. Aquí podemos ver el modelo cognitivo, lo que les estaba comentando. Bien, esas son las creencias y esquemas cognitivos que son cristalizadas durante la niñez. Ojo, chicos, niñez importante. La infancia es una etapa importante. Bien, después estos sucesos, ¿sí? Fundamentales o novedosos van a activar las creencias o esquemas cognitivos nucleares. ¿Listo? Y van a darse lo que son los supuestos. Si yo no hago tal cosa, entonces va a pasar lo otro. ¿Listo? Como en el ejemplo que vimos. Y estos supuestos generan pensamientos automáticos. Yo soy un tonto, no soy inteligente, entre otros. Y estos pensamientos inducen a respuestas emocionales, respuestas conductuales y respuestas somáticas. ¿Listo, chicos? Entonces, este es como un resumen de lo que hemos visto en las dos diapositivas anteriores. Quiero saber si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Si es así, por favor, le escriben en el chat para poder contestar. A ver, Ginny me comenta que no se escucha bien. A ver, chicos, por favor, ¿se escucha bien? ¿No se escuchan bien? Por favor, si es que me ayudan con eso. Sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias, chicos. A ver, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Si todo está claro, entonces, por favor, reaccionen que todo está ok. Perfecto. Fanny, Carmen, Luisa. Perfecto. Muchas gracias, chicos. A ver, aquí Lucero nos dice, Miss, ¿lo que explicó sería igual que el modelo ABC de Albert Ellis o es diferente? A ver, es parte de, ¿sí? La terapia cognitivo-conductual, como ya lo vimos en la evolución también de la TCC, es parte de, ¿sí? Nosotros nos ayudamos de los registros del ABC, aplicamos también herramientas, partes de la terapia de Albert Ellis, sí es parte de, no es diferente. ¿Sí, Lucero? Ok, listo. Bien, chicos, entonces pasamos. Aquí podemos observar el ciclo disfuncional y el ciclo funcional. Bien, vamos a abordar primero el ciclo disfuncional. Si yo tengo pensamientos negativos, muy autocríticos, selectivos y sesgados, por lo tanto, van a producir sentimientos de malestar, ansiedad, agresividad o depresión. Y de esta forma se ejecuta una conducta. Puede ser una conducta evitativa, una conducta de retracción, de abandonamiento, o una conducta inadecuada. ¿Listo? A ver, lo que ven en pantalla, yo lo uso muchísimo para psicoeducar a mi paciente, ¿sí? A los pacientes que son adolescentes, ¿bien? Y también a los adultos, ¿listo? Y les explico de esta forma, ¿no? A ver, por ejemplo, si tú tienes este pensamiento
de que no vas a poder exponer en clase, entonces tus sentimientos van a ser de preocupación, ansiedad, angustia. Y de esta forma vas a emitir una conducta que podría ser la siguiente, ¿no? Por ejemplo, a decirle a mi mamá que estoy mal del estómago y no voy al colegio justo ese día que tengo la exposición. ¿Listo? Esta sería una conducta evitativa. ¿Por qué? Porque estoy evitando pasar el mal momento de la exposición. ¿Bien? Y por otro lado, tenemos el ciclo funcional, que es el objetivo al cual nosotros, tanto tú, Juancito, como yo, vamos a trabajar y a llegar. ¿Listo? A ver, si yo tengo pensamientos más positivos, ¿sí? En el cual yo también admito, reconozco y valoro mis logros, que tengo pensamientos más equilibrados, entonces, mis sentimientos van a ser de bienestar, satisfacción, relajación, serenidad, entre otros. Y ambos van a producir una conducta, que en este caso sería de afrontamiento y conductas adecuadas, funcionales o adaptativas. ¿Listo? Entonces, si yo, después de todas las terapias, las sesiones, llego a este ciclo funcional, en este caso particular, tengo el pensamiento de que soy capaz de poder exponer frente a clase y si tartamudeo no pasa nada, nadie se ha muerto por tartamudear, todas las personas cometemos errores, todas las personas en algún momento nos podemos equivocar, es parte de y del error puedo aprender. ¿Listo? Es un pensamiento funcional, ¿cierto? Si yo ya tengo este pensamiento funcional, entonces mis sentimientos también van a reflejar ello. Me voy a sentir relajado, me voy a sentir bien, tranquilo, calmado, ¿sí? Seguro y por lo tanto mi conducta también va a ser distinta. Voy y expongo. Ya no evito esta situación. ¿Listo? Al contrario, lo afronto. ¿Bien? Entonces, este ciclo funcional nosotros buscamos, es el objetivo o parte del objetivo de la terapia. A ver, vamos a abordar la terapia cognitivo-conductual. Considera que la psicopatología es el resultado de determinadas anormalidades en el procesamiento cognitivo, es decir, en los pensamientos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que identificar a través del autorregistro qué pensamientos está teniendo nuestro paciente. ¿Listo? Estos chicos no se preocupen porque yo les voy a entregar el material para que ustedes lo impriman y lo puedan aplicar. ¿Bien? Y también se les va a enseñar a cómo realizar toda la reestructuración cognitiva, todo el proceso para que ustedes lo lleven a cabo en sus sesiones. ¿Ya? Entonces no se preocupen por eso. Esto solo es de manera más general, son bases teóricas de la TCC. La intervención ya lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? A ver, Kendall sostiene que la aparición de determinadas distorsiones cognitivas en niños, ¿sí? Presentan una serie de dificultades. Y eso también se evidencia, ¿cierto? En cuanto a sus emociones y también en cuanto a sus conductas. ¿Por qué mi niño es agresivo? ¿Sí? ¿Por qué mi niño llora siempre? ¿Por qué mi niño es tímido? Ojo, hay parte genética, claro, porque es parte de la personalidad, pero también tenemos que ver qué es lo que nuestro niño está manifestando. ¿Sí? Si por ahí hay miedo, si por ahí hay pensamientos, distorsiones cognitivas o errores de pensamiento, entre otros. Y esto lo vamos a ir trabajando. Tengo un manual que también se los voy a estar proporcionando cuando veamos lo que es intervención en niños, ¿ya? Y ahí ustedes tienen muchas actividades para que lo puedan aplicar. A ver, también nos manifiesta que los niños que padecen de trastorno de ansiedad
perciben erróneamente como amenazas aquellos estímulos que en realidad son ambiguos, ¿sí? Y por lo tanto, estos niños tienden a ser excesivamente hipercríticos. Se critican muchísimo. Para un niño, tuve un paciente de ya 12 añitos, 11 añitos, que si él sacaba un 18, era sinónimo de no ser inteligente, de ser un fracasado. Bien, entonces, pasa que los niños son hipercríticos consigo mismos, buscan el reconocimiento de quién, de los padres, ¿sí? Yo necesito ser inteligente para ser aceptado por mi papá o por mi mamá. ¿Por qué? Porque en algún momento él ha escuchado, ha sentido de esta manera, ¿sí? Como les decía, la niñez es sumamente importante. A ver, los niños, en el caso de los niños agresivos, estos perciben más intenciones agresivas en situaciones que en realidad son neutras. ¿Bien? Y pues selectivamente prestan solo a un número menor de pistas para poder realizar una conducta, ¿sí? Solo me enfoco en lo negativo, en lo agresivo de la situación para poder yo responder de tal forma. ¿Listo? Las intervenciones psicoterapéuticas dirigidas al tratamiento de distorsiones cognitivas o de errores del pensamiento tienen como objetivo aumentar la conciencia del niño respecto a sus pensamientos, respecto a sus creencias y esquemas disfuncionales. ¿Sí? Y de esta forma nosotros le facilitamos la comprensión, ¿sí? De estos pensamientos y cómo estos influyen en sus emociones y en sus conductas. Y también se ha visto que los niños agresivos poseen unas habilidades limitadas para poder solucionar sus problemas, ¿sí? Y por lo tanto generan menos soluciones verbales ante las dificultades. ¿Por qué? Porque tienden más a los golpes, a los gritos, entre otros. A ver, las intervenciones terapéuticas, ya propiamente hablando de cognitivo-conductual, en cuanto al tratamiento de los déficits cognitivos, tienen por objetivo enseñar nuevas habilidades cognitivas y conductuales. ¿A través de qué? A través de herramientas tales como la modificación de conducta, con economía de fichas, con el volcán, con la respiración, en cuanto a las habilidades cognitivas, con la reestructuración cognitiva, y que todas estas herramientas las vamos a tocar, ¿ya? En intervención. Ahora, importante que los programas del tratamiento, el proceso de psicoterapia, incluya el entrenamiento de solución de problemas sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que las personas, los seres humanos, somos seres sociales, ¿sí? Estamos en contacto con las personas. Entonces, importante que nosotros podamos entrenar a nuestros pacientes a través de las herramientas en este tipo de solución. También aprender nuevas estrategias cognitivas, ¿sí? Es decir, su diálogo interno. ¿Qué te dices, Juancito, cuando te equivocas? ¿Te tratas bien? ¿Te tratas mal? ¿No? Por ejemplo, tenía un niño que cuando se equivocaba se decía que él era un inútil, ¿sí? ¿Y por qué? Porque cuando él cometía el mínimo error en casa, pasaba que la mamita le decía esto, pero qué inútil eres, ¿sí? Es una creencia nuclear que ya se está cristalizando en el pequeño. Entonces, esta creencia va a afectar a su diálogo interno, ¿sí? Entonces, importante que nosotros podamos intervenir en esto, lo que es su diálogo interno, ¿sí? Y cambiar a un diálogo positivo, ¿listo? A través de varias técnicas
propias de la TCC. ¿Ya? A ver, la comprensión de la forma en que los niños y los adolescentes interpretan los hechos constituye un requisito fundamental en la terapia cognitivo-conductual. Y sí, ¿por qué? Porque ya lo hemos visto, ¿cierto? La forma en cómo yo interpreto tal suceso va a generar una emoción y voy a emitir una conducta dependiendo de las dos variables, ¿sí? Por lo tanto, también es importante considerar esto. ¿Listo? A ver, vamos a ver que la terapia cognitivo-conductual con niños menores de 12 años es, a veces, ha sido objeto de debate, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos una reestructuración de pensamientos a través de herramientas como el debate, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el nivel de que tiene nuestro niño, ¿sí? Por eso sí es importante que nosotros podamos considerar el nivel cognitivo que tiene nuestro paciente. En adolescentes, normal, ¿sí? Lo podemos manejar normal. Pero con niños menores de 12 años sí es importante poder evaluar esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que nosotros llevemos lo que es la intervención, el paciente debe tener la capacidad de identificar, cuestionar y generar alternativas de pensamiento. Sabemos que un niño de 3 añitos no va a ser capaz por el nivel de cognición que tiene aún dentro de su periodo de desarrollo de poder cuestionar y generar nuevos pensamientos. Un niño de 2 añitos. ¿Cierto? Sin embargo, ya un niño de 12 años, e incluso algunos autores dicen a partir de los 7 años, ya pueden generar ello. ¿Sí? Como les decía, ¿no? Implica un cierto grado de madurez y complejidad cognitiva para poder realizar las tareas abstractas. Entonces, algunos autores, como les estaba comentando, consideran que de los 7 a los 12 años aproximadamente se podría realizar este tipo de desarrollo de las herramientas terapéuticas. A ver, la utilización de las técnicas más concretas, ¿sí? Con instrucciones claras y sencillas, suelen ser de utilidad en el caso de los niños más pequeños, ¿sí? Es decir, las instrucciones claras, precisas y sencillas, de acuerdo al desarrollo que tenga nuestro niño, ¿sí? En cambio, los adolescentes son más capaces de realizar ya procedimientos mentales más sofisticados, ¿no? Como la identificación de pensamientos y la reestructuración cognitiva, ¿sí? A ver, la TCC tiene que ser divertida, ¿cierto? Para los niños, porque sabemos que el nivel de atención de un niño es reducido a comparación de un adulto. Y si el niño no se está divirtiendo, si el niño no lo considera como un espacio agradable, entonces tenemos que modificar, ¿sí? Nuestras estrategias, los materiales. Entonces, es importante que nuestras sesiones con los pequeñitos sea divertida, interesante y atractiva. Incluir materiales concretos, ¿sí? Pelotitas, incluir los muñecos del monstruo de colores o los muñecos de intensamente, ¿no? Cuando trabajamos con emociones, entre otros. Importante siempre, chicos, yo les recomiendo que tengan este tipo de material para poder trabajar con los niños. Sí, a veces con láminas, pero no todos les gustan las láminas porque les parece aburrido. Pero cuando ven un muñeco, cuando ven una muñequita, cuando ven la cocinita, entre otros, eso pues le ayuda a que el niño pueda divertirse, ¿no? Por otro lado, también trabajar con intervalos de tiempo, ya dependiendo de cómo ustedes vean el avance de nuestro pequeño. Si nosotros, por ejemplo, trabajamos 45 minutos y vemos que ya al minuto 35 mi niño se está agotando, ya no quiere trabajar, entonces podemos jugar. Jugamos un ratito y terminamos la sesión con lo planteado.
¿sí? O trabajamos unos 20 minutos, jugamos unos 7, 8 minutos y los otros minutos restantes trabajamos lo que planteamos previamente en la sesión, ¿sí? Siempre tener en cuenta las necesidades de los pequeños. Bien. Por otro lado, también el uso de metáforas puede ser de una gran ayuda con los niños. Por ejemplo, ¿no? La técnica del volcán, que también lo vamos a ver. La técnica del volcán para poder reducir, para poder controlar su ira, su cólera. Es una metáfora que es útil y les gusta a los pequeños. Ok. En el caso ya de los adolescentes, podemos ver ciertas dificultades, ¿sí? Y ustedes en su proceso ya de terapias, es que ya están trabajando, son estudiantes, van a encontrarse con este tipo de adolescentes, de chicos, ¿sí? Suelen a veces ser egocéntricos y les resulta difícil ver y aceptar los puntos de vista de los demás, ¿sí? Hay pacientes, adolescentes, que incluso, como les decía, me comentaban que los papás eran el problema y él no, y que la terapia en realidad debería ser para ellos y no para él, ¿sí? Ese tipo de personas con una gran resistencia en adolescentes, ¿por qué? Porque no hay una conciencia, ¿sí? No hay una conciencia de la enfermedad, no hay una conciencia de la existencia de un problema, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo manejar este tipo de pacientes? Es importante que nosotros podamos reconocer y aceptar esta situación, ¿sí? Y persistir en indagar con el objetivo de comprender los puntos de vista y las opiniones que tiene mi adolescente, en lugar de yo cuestionar o atacar a su egocentrismo. Por ejemplo, yo no le puedo decir, ¿pero acaso no te das cuenta de que estás consumiendo alguna sustancia tóxica, ¿no? Una sustancia que te hace mal? No, no le puedo decir esto, sino es que voy a tratar de escuchar su punto de vista, su opinión que tiene mi adolescente y tratar de realizar esta alianza con él. Donde yo le digo, bien, sí, probablemente tus papás también necesiten ayuda. Entonces, ambos vamos a trabajar para que ellos también puedan acudir a terapia, ¿sí? Entonces, la forma en cómo ustedes o las estrategias que ustedes manejen, esto les va a permitir a que el adolescente tenga un mensaje positivo de que estamos escuchándolo, mas no estamos juzgando su pensamiento. No le estoy diciendo, pero ¿por qué haces esto? No, sino que estoy escuchando su posición con una escucha activa y comprendiendo este punto de vista. ¿Listo? De esta forma trabajamos con los adolescentes. Y algunos autores sugieren que los adolescentes se les deben exponer una o dos más o dos o tres versiones diferentes de una misma tarea. De esta forma, ellos pueden elegir. ¿Por qué? Porque sabemos que en muchos casos a estos chicos no les gusta que les manden o que les den órdenes, ¿cierto? No es de su agrado. Entonces, aquí nosotros le vamos a dar distintas, dos o tres opciones de tarea para que lo pueda escoger. Y de manera indirecta, ¿no? O entre comillas, le estamos dando el poder, ojo, entre comillas, el poder de que él escoja su tarea. Pero al final, el objetivo es el mismo, ¿sí? Para nosotros como psicólogos. A ver, por ejemplo, ¿no? El profesional, el psicólogo puede sugerir
que la observación y el registro de los pensamientos se puede llevar a cabo a través de una hoja de registro ya estandarizada que nosotros le podemos entregar. Se puede dar también a través de un diario personal, si es que ellos prefieren, o que puedan grabarse a sí mismo en su celular. ¿Listo? U otras estrategias, maneras que ustedes pueden utilizar para poder realizar la misma tarea con el mismo objetivo, pero de diferente forma, a fin de que el adolescente lo realice. Porque les va a pasar que los adolescentes en muchos de los casos no realizan sus tareas, no las trae, esas actividades terapéuticas. Pero a través de esta alianza, entonces, poco a poco vamos obteniendo el compromiso de él. Y finalmente, chicos, el profesional, el psicólogo, tiene que transmitir una sensación de que estamos dispuestos a trabajar con él para ayudar a superar los problemas que él ha identificado como más importantes. Eso también, chicos, yo les recomiendo mucho, el poder trabajar en los problemas que el paciente, es decir, el adolescente, ha identificado, sin perder de vista, sin dejar de considerar el motivo de consulta de los padres. ¿Por qué? Porque los padres pueden ver una cosa, ¿sí? Pueden ver un comportamiento inadecuado. Pero ¿qué pasa detrás de ese comportamiento? ¿Qué está pasando quizás en el colegio? ¿Qué está pasando con sus amigos? Quizás por ahí si tienes su enamorado, su enamorado. ¿Qué es lo que realmente pasa? Y esos son aspectos que los padres no logran ver en muchos de los casos. Entonces, si nuestro adolescente identifica y nos manifiesta algunos problemas que él tiene y los considera importantes, entonces trabajemos junto con él para resolver esos problemas que él nos dice en sesión, sin perder de vista al motivo de consulta de los padres. ¿Sí? Importante considerar esto para tener el compromiso del paciente. Y pues bueno, el proceso de colaboración alienta al adolescente a reflexionar acerca de sus problemas y las dificultades que él presenta con el objetivo de descubrir posibles soluciones. ¿Listo, chicos? Entonces, esto, lo que hemos visto el día de hoy, es parte de las bases teóricas de la terapia cognitivo-conductual. ¿Listo? Quiero ver si es que hay alguna duda, alguna consulta con relación a lo que hemos visto el día de hoy para poder resolverlas. Si es así, por favor, lo escriben en el chat. Y si no, por favor, reaccionen si es que todo está claro. Listo, Lucero. Muchas gracias, chicos. Bien, entonces, clarísimo. Perfecto. Muchas gracias, chicos. Gracias por su atención. Espero que hayamos aprendido algo nuevo el día de hoy. Ya en las próximas sesiones van a tener mucho material también para que ustedes lo apliquen. Y también vamos a ver lo que es intervención tanto para niños como para adolescentes en lo mayor posible de las herramientas que yo les voy a estar brindando. ¿Listo? Muchas gracias, chicos. Que tengan una bonita noche.